Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos el informativo con información preocupante. El director de la cárcel del Inca de Quito fue asesinado al estilo sicariato esta mañana en la avenida Simón Bolívar al norte de la capital. El hecho se da luego de varios amotinamientos y traslados de reos a otros centros. Nos informa Paul Coello. El hecho se registró a eso de las 7:50 de la mañana en plena congestión que se genera a esa hora en la Simón Bolívar en el sector de Gualo. Una motocicleta con 2 ocupantes, según testigos, paró su marcha al lado de este vehículo y disparó por varias ocasiones al conductor. Vamos a hacer una trazabilidad desde el sitio en donde salió el señor coronel de policía en servicio pasivo hasta su lugar de trabajo y de esa manera determinar la trazabilidad y todos los circuitos cerrados de televisión que nos permitan tener una certeza con respecto a las personas que participaron en este hecho violento. El general de la DINASET confirmó que la víctima se trata del actual director de la cárcel de El Inca y exoficial de la Policía Nacional, que se dirigía hacia su lugar de trabajo. La presunción de que se trata del señor coronel en servicio pasivo, Power Loza. De igual manera, en este momento ya se ha hecho el levantamiento de cadáver con la finalidad de trasladarlo al departamento médico legal y hacer el tema de la inspección técnica a través de las necrodactilias y tener una confirmación positiva. En la ventana del conductor se pudo evidenciar varios impactos de bala. Según criminalística, los disparos se realizaron con armas de corto alcance. En el momento que se haga la inspección externa del cuerpo, vamos a determinar cuántos disparos tiene el cuerpo y sobre todo en qué partes del cuerpo. El general descartó que el director del centro de privación de El Inca habría recibido amenazas anteriormente. Tengo entendido que no, porque inmediatamente la Policía Nacional se hubiera alertado con respecto al tema de algún tipo de amenaza que haya tenido la persona que se encuentra fallecida en este momento. El hecho se da luego de que en estas últimas semanas se registraran varios amotinamientos en la cárcel del Inca por parte de organizaciones delictivas que operan en el interior por el traslado de varios reos a otros centros penitenciarios. Power Loza asumió la dirección el pasado 9 de noviembre. En otros temas, el gobierno nacional subió a $450 el salario básico unificado para el próximo año. El monto fue fijado ante una falta de acuerdo entre trabajadores y empleadores. Daniela Valencia con los detalles. A partir del 1 de enero de 2023, el salario básico unificado en el país se incrementará en $25, es decir, llegará a los 450. Una decisión que para el sector empleador es más política que técnica, pues responde a la promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso de subir $100 el salario durante su gobierno, no a la realidad del país. Eso tenía que ir de la mano con la proyección de inflación para el próximo año. Según el gobierno, a finales del próximo año la inflación va a ser de 2,6% y ahora estamos hablando de un incremento en el salario de casi el 6%. Sin embargo, para el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, la decisión tiene como objetivo mejorar la capacidad adquisitiva de quienes más sufrieron en la pandemia. Por lo tanto, esta decisión del presidente Guillermo Lasso es un ganar-ganar. Ganan los trabajadores, ganan las empresas, ganamos todos. Este incremento beneficiará a un 15% de los trabajadores, pues son los que realmente perciben el salario básico, 345.000 empleados del sector privado y 11.930 en el sector público. Impacto positivo para un 15% de la población con empleo y un impacto negativo para todos quienes van a verse abocados al peor de los impuestos, que es el tema inflacionario. Esto, insisto, va a afectar sobre todo a sectores intensivos en mano de obra que compitan en mercados externos. De acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo, durante este año en el que se aplicó un incremento salarial similar, se generaron 508.000 plazas de trabajos adecuados adicionales y el nivel en ventas alcanzó $171.000 millones. El ministro de Economía realizó esta mañana un importante anuncio sobre la eliminación del subsidio al diésel al sector camaronero. El contacto hasta ahora es con Luisa María Heredia, quien nos cuenta más. Luisa, muy buenas tardes. Adelante, por favor.
¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, hace pocos minutos dio detalles sobre la medida que fue anunciada esta mañana por el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien colgó en su cuenta de Twitter el comunicado oficial que aparece en sus pantallas, y en el que se anuncia la eliminación del subsidio al diésel para las camaroneras con fincas de más de 30 hectáreas productivas, es decir, para las grandes camaroneras del país. La medida rige a partir de las 0 horas de mañana viernes 2 de diciembre, según consta en el decreto número 614 firmado por el primer mandatario. Con ella, el gobierno espera tener un ahorro de 160 millones de dólares anuales, recursos que serán destinados a inversión social. El ministro Arosemena precisó que la medida es aplicada por considerarla ética, ambientalmente responsable y con enfoque social. Escuchemos. Si la disposición del presidente es muy clara, los subsidios son para los pobres, no para los ricos. Hay una estrategia en marcha de orden fiscal y enfoque social. Entonces, lo que el presidente ha dispuesto es la eliminación del subsidio para el sector industrial, los combustibles para el sector industrial camaronero, a partir de 30 hectáreas. Es decir, el sector camaronero industrial hasta 30 hectáreas mantiene el subsidio porque se quiere proteger a sectores más vulnerables. Pero a partir de 30 hectáreas en adelante ya se elimina ese subsidio, lo cual permite una reasignación de recursos. Lo que antes iban en subsidios para el sector industrial camaronero, alrededor de 160 millones de dólares, ahora se destinarían para fortalecer la inversión social. De acuerdo con información reportada ante el Servicio de Rentas Internas, los egresos por combustibles para las camaroneras grandes representan menos del 2% de sus costos totales. Pese a ello, como compensación, acotó el ministro de Economía, se trabaja en la apertura de nuevos mercados para el camarón ecuatoriano, entre ellos el de China, y también en la electrificación del sector con inversión proveniente de los multilaterales. La eliminación del subsidio para las grandes camaroneras fue parte del diálogo con los movimientos indígenas que impulsaron el paro nacional de 18 días realizado en junio pasado y que dejó más de 1.000 millones de pérdidas para el Ecuador. Es lo que puedo informarles por ahora. Continúan ustedes en estudios con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por ese informe. 117 personas aspiran a convertirse en Contralor General del Estado. El concurso se lleva a cabo en un Consejo de Participación Ciudadana censurado por la Asamblea y ratificado por una medida cautelar. Belén Berizalde nos explica que en el listado hay varias caras conocidas. El concurso para designar a una de las autoridades más importantes del país, el Contralor General del Estado, avanza en el seno de un Consejo de Participación Ciudadana cuya mayoría fue censurada por la Asamblea, pero ratificada por una medida cautelar. En todo caso, mientras este tema se resuelve, son ya 117 las personas que apuntan a convertirse en la máxima autoridad de la Contraloría. Entre los postulantes hay varias caras conocidas, entre ellas la de Vicente Tayano Álvarez, exdiputado del extinto PRIAN y exgobernador del Guayas en el gobierno de Guillermo Lasso. También está Moisés Tagle, exlegislador del Partido Social Cristiano, Juan Falconi Puig, exministro en los gobiernos de Rodrigo Borja y Yamil Maguad, así como embajador en Reino Unido en el gobierno de Rafael Correa. Otro candidato es Darwin Seraquibe, secretario del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presidido por Julio César Trujillo. También en la lista consta Carlos Brunis, dirigente del taxismo de Pichincha, así como Gabriela Obando, ex procuradora del municipio de Quito en el periodo de Jorge Yunda. Los requisitos tienen que ser fundamentales para un tema, un Contralor General del Estado con probidad notoria. Y cuando uno revisa esa larga lista de candidatos, no todos reúnen eso. Pero ¿cómo conseguir un contralor probo cuando los requisitos para postular son apenas 3? Ser ecuatoriano, ser mayor de edad y estar en el goce de los derechos políticos. Peñafiel además explica que el concurso podría sufrir algunos reveses tomando en cuenta la situación que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana. Si es que las medidas cautelares terminan siendo revocadas, terminará siendo un proceso que incluso podría recaer en la nulidad. El 2 de diciembre arrancará la etapa de admisibilidad, en la que se revisan las carpetas de los postulantes. El Consejo de Participación Ciudadana mostró su inconformidad con la pregunta de la consulta popular que busca restarle atribuciones. Lo dieron a conocer en una sesión en la que solo participaron consejeros de mayoría. Daniela Valencia nos amplía la información.
Tras ratificar que cuentan con una medida cautelar que los faculta para seguir ejerciendo sus funciones, los consejeros de mayoría, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibede Estupiñán y Francisco Bravo, quienes fueron destituidos por la Asamblea y se mantienen en sus cargos hasta que se resuelva en audiencia la acción de protección, sesionaron este miércoles. Previo a leer el orden del día, reaccionaron a la pregunta de la consulta popular que busca restar la atribución que tiene el Consejo de nombrar autoridades. Aseguraron que es una acción orquestada que pone en serio riesgo la democracia. El objetivo principal, que es fortalecer la institucionalidad de las instituciones del Ecuador, no se va a cumplir, que por supuesto es el objetivo político, porque nosotros designamos a las máximas autoridades del país. Sin embargo, se muestran optimistas de que la ciudadanía lo respalde en las urnas. Esa consulta popular va a ser un gasto innecesario para que el pueblo le diga no. No se va a llevar a cabo este retroceso en derechos. Por lo que aseguran que los procesos de designación continuarán con normalidad. El proceso más avanzado, el que se lleva adelante para la elección del nuevo superintendente de bancos, pues en esta misma sesión se anunció que no existen impugnaciones ciudadanas contra la terna enviada por el Ejecutivo. Vamos a convocar para el día viernes a la exposición del plan de trabajo que implementarán los postulantes. Concluida esta etapa, el superintendente de bancos será designado dentro del término de un día. Incluso podría ser este mismo viernes. Continuamos con más información. Ecuador cumple un paso más en su camino hacia la exención del visado Schengen. El canciller Juan Carlos Holguín informó que el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea respaldó a Ecuador para otorgarle viajes sin visa. Informa María Gracia Costa. La gestión diplomática y política de la Cancillería logró que el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea aprobara una propuesta de exención de visado Schengen que incluye Ecuador. El portal del Parlamento Europeo informó, los eurodiputados señalan que Ecuador ha demostrado de forma consistente su compromiso con el respeto a los derechos humanos, aunque se necesita más trabajo acerca de las condiciones carcelarias, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas y refugiados, entre otras cosas. Meses intensos de negociaciones, de acuerdos políticos, de explicaciones ante varios bloques europeos. Fue muy importante, tuvimos 45 votos a favor. Podemos presentar en el Pleno del Parlamento Europeo en los próximos días la propuesta de que Ecuador, en una enmienda, pueda tener la exención de visa Schengen. Explica el canciller de la República que el camino que tomó Ecuador fue el político y así han podido entregar las razones por las que el país debía ser considerado. Cumple todos los aspectos técnicos de la exención del visado. Por supuesto, hay temas que estamos trabajando con la misma Unión Europea, con el apoyo de ellos. Ahora el siguiente paso es la votación en el Pleno del Parlamento Europeo. Dentro de los siguientes 15 a 25 días, esto va a ser muy rápido. Esto nos lleva a un diálogo bilateral con la Comisión Europea para que vayamos trabajando los aspectos técnicos. Luego de este primer paso, camino a la eliminación del visado, el canciller hace un pedido a los ciudadanos. En el Ecuador no siga contratando empresas intermediarias para sacar visas. Toman ventaja de las personas que quieren sacar una visa, ponen información muchas veces falsa y eso incide en el número de citas o formularios que son negados en el Ecuador. Que logremos corregir esos detalles para que una vez que el Parlamento vote en el Pleno la propuesta sobre la exención de Ecuador, entremos ya al camino bilateral. El presidente Lasso durante sus viajes insistió en una solicitud de eliminación de visado a varios presidentes y jefes de Estado europeos. Analistas consideran que no es una buena estrategia del Ejecutivo que la derogatoria a la reforma tributaria termine en la Corte Constitucional. Aseguran que el movimiento de los 100 asambleístas crea inestabilidad en el país. Los detalles con Diana Monroy. El futuro de la Ley de Sostenibilidad Fiscal luego de la derogatoria que aprobó la Asamblea es incierto. Pues si bien el Ejecutivo ya adelantó que vetará totalmente lo aprobado, con lo que la reforma que está vigente seguirá en pie, también ha tachado al movimiento de la Asamblea de inconstitucional. Para este experto tributario, el veto por inconstitucionalidad es una mala estrategia si el gobierno piensa implementarla. Esto debe pasar a la Corte Constitucional y esta Corte en 30 días resolverá. Si es que dice que es constitucional y que la Asamblea actúa bien, entonces se deroga
toda la reforma tributaria inmediatamente. En un mes el país habrá perdido toda la reforma tributaria e, insisto, nos quedaríamos con enormes huecos y enormes vacíos en nuestra tributación. Pues con el veto total, la norma seguirá en pie y podrá tratarse, pero luego de un año. Mientras tanto, los ecuatorianos seguirán aportando con el pago de estos impuestos, que representan unos 2.150 millones de dólares del presupuesto. Es decir, ese es el monto del hueco que dejaría el movimiento de los asambleístas. Eso sin contar la inestabilidad que causa todo esto, dice Santamaría. La herramienta tributaria es el pensamiento más profundo que hace el inversionista ecuatoriano y el inversionista del exterior al momento de decidir crear nuevas empresas, nuevos emprendimientos o nuevas actividades económicas. Otro análisis debe realizarse sobre las implicaciones políticas que podría tener a futuro. Pues si se deroga completamente la ley, quiere decir que el gobierno en algún momento deberá plantear una nueva reforma para cubrir el hueco. Y eso podría ser un fósforo encendido entre paja. Es la mecha de la protesta social. Una reforma tributaria a medio de mandato es una reforma tributaria que no ha resultado en ningún país. En noviembre del 2021 en la Asamblea no hubo los votos ni para aprobar ni para negar la ley tributaria. El correísmo sorpresivamente en aquel momento se abstuvo. Y gracias a ese movimiento, Guillermo Lasso pudo llevar adelante su reforma, que incrementó impuestos. Ahora se arrepienten. A menos de 3 meses de las elecciones seccionales, el Consejo Nacional Electoral avanza en distintos frentes, como la calificación de candidaturas y la organización de debates. María Gracia Costa amplía la información. Mientras al Consejo Nacional Electoral se le suma otra papeleta con el referendo convocado por el presidente de la República, este organismo avanza en la organización del proceso del 5 de febrero. Ninguna variación, en este momento estamos en la calificación de candidaturas, algunas provincias ya van terminando, estamos también en la organización de los debates en las 17 provincias para prefectos y 21 alcaldías. En este momento estamos trabajando en todo lo que corresponde a la preparación de la parte tecnológica, preparación de los kits electorales que van a ser enviados a las diferentes delegaciones. En cuanto a calificación de candidaturas, 10 provincias están cerradas al 100% y 6 tienen el 99%. De aquellas que ya están cerradas podrían imprimirse las papeletas. Sin embargo, el CNE realiza una revisión detallada del contenido. Imprimiéndose las papeletas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los documentos electorales. Por ejemplo, los certificados de votación, las hojas para los padrones que estarán en las mesas. Además, están trabajando en la capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto y recuerdan a los ciudadanos que pueden consultar su lugar de votación. Se está trabajando en capacitación. Notificación a los miembros de juntas receptoras del voto, tanto presencial como a través de los correos electrónicos. Sin embargo, la ciudadanía también puede averiguar si es o no miembro de junta receptora del voto a través de la página web. Y lo propio pueden hacer en el aplicativo móvil del CNE. En otro tema, el Frente Parlamentario Anticorrupción entregó al Ejecutivo una propuesta para que vía decreto se elimine la tabla de drogas. Andrea Samaniego nos cuenta además que se presentarán reformas al Código Penal sobre este tema. El consumo de drogas y la inseguridad en el país son temas que están ligados, sostienen estos legisladores. Y la tabla de consumo de drogas abona a esta problemática. Que fue aprobado por el correísmo el año 2014, le permitió que los grandes carteles de la droga paguen a sus operadores ya no en dinero, en efectivo, sino en especie. Una de las formas claves para enfrentar a los carteles de la droga es eliminando esta carta de consumo de drogas. Por esa razón han enviado su propuesta al Ejecutivo. Que dé de baja el decreto donde está estipulado el tema de la tabla de drogas. La eliminación de esto ayudaría para que los jóvenes ya no consuman y que no sea una venta libre en nuestro país. Y la segunda acción es una reforma legal al Código Integral Penal. Paralela trabajaremos aquí la reforma del artículo 220 y 228 del Código Integral Penal. Equipos de asesores se encuentran trabajando y en las próximas horas formalizaremos este proyecto de reforma legal. Ya en el 2021 se hablaba desde el gobierno de eliminarla con una reforma legal, pero esta en el camino se cayó y nunca se presentó.
El Estado ecuatoriano deberá reparar a los directivos de Diario El Universo por violaciones a sus derechos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Así lo determinó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Carlos Acoto con los detalles. El Estado ecuatoriano pasó por encima de los derechos a la libertad de expresión y a la protección judicial efectiva de los hermanos Pérez, directivos y accionistas de Diario El Universo. Es lo que concluye el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En un documento de 16 páginas, el organismo pasa revista a las acciones emprendidas por la extinta Superintendencia de Comunicación en contra del rotativo durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Entre otras, obligar a la publicación de textos que excedían el tamaño y tiempo de publicación de la nota original, incluso proporcionando el estilo y la diagramación que deberían ser utilizados, y que en al menos 3 de esos procesos, los autores fueron sancionados con onerosas multas. En cuanto a la protección judicial efectiva, el organismo señala que si bien contra toda decisión administrativa cabían recursos judiciales, estos se concedían sin efecto suspensivo, lo que implicaba que el derecho interno no resulte efectivo ni oportuno para prevenir daños irreparables. Es así que el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluye que el Estado ecuatoriano debería proporcionar a los autores una indemnización adecuada y tomar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro. En 180 días, el Estado debe informar al organismo las medidas adoptadas tras este dictamen. El Ministerio de Salud analiza convocar al Comité de Emergencias por el aumento de enfermedades respiratorias, pero descarta importantes restricciones. A esta hora el contacto es con Dayana Monroy, quien nos cuenta más. Dayana, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estudios. Y es que desde el Ministerio de Salud ya lo confirman. Desde hace 3 semanas los casos de COVID-19 en el país se han venido duplicando, pasando de 330 casos a 670 y actualmente llegamos a los 1.900 casos confirmados de COVID-19. Pero esto realmente no preocupa a las autoridades más de la cuenta, pues las hospitalizaciones y muertes no han aumentado, pero sí piensan tomar decisiones debido a que además del COVID, los casos de influenza y otras enfermedades respiratorias también se han incrementado, una de ellas sobre todo en niños. Por ello, desde el Ministerio de Salud analizan convocar al COE nacional, pero a su vez anticipan que no van a ser restricciones rígidas. Han descartado que se den nuevas restricciones para el ingreso al país, únicamente podrían ser nuevas recomendaciones para el uso de las mascarillas en espacios cerrados. Además, no descartan y de hecho esperan que los casos sigan creciendo por las reuniones de Navidad y de fin de año, por los que piden a los ciudadanos vacunarse con la 4ª dosis. Únicamente el 20% de ecuatorianos se ha colocado esta vacuna. Aquí nos despedimos. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Continuamos con más noticias. La Fiscalía investiga el secuestro de un militar chileno ocurrido en Ecuador. Los secuestradores piden $100.000 para su liberación. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. Lo que se viven son horas determinantes, pues los secuestradores dieron ya un plazo límite a la familia del cabo primero de la Armada chilena, Luis Toledo, para pagar por su liberación, plazo que terminaría este jueves. Lo que exigen es un total de $100.000, cerca de 90 millones de pesos chilenos, monto con el que su familia no cuenta y vive en horas de angustia. No sé nada de mi hijo, no he tenido contacto con él, solamente de lo que nos han dicho. Desesperante no saber nada de él, cómo lo tienen. La policía y fiscalía ecuatoriana manejan el caso con hermetismo y no han dado declaraciones a la prensa. Lo que se conoce es que el cabo primero Luis Toledo Cruces, de 31 años, llegó a Ecuador en enero de 2022 para casarse con la ciudadana ecuatoriana Verónica Huartatanga. Fue ella precisamente quien presentó la denuncia en fiscalía, donde indica que la noche del martes 29 de noviembre llegó a su domicilio en una urbanización privada de La Aurora en Daule y no encontró a su pareja. Optó por llamarlo e incluso salió a buscarlo, pero sin éxito, por lo que se contactó con la policía. Sin embargo, a medianoche empezaron a llegar los mensajes de extorsión, tanto a ella como a la familia del militar en Chile, incluyendo imágenes, videos y audios que evidenciarían tortura contra Luis Toledo.
recibí una llamada de ella, un videollamada, y yo le respondí y me dice, y ahí ella me dice que tiene secuestrado a Isaac, que ella necesita que yo la ayude con plata porque le estaban pidiendo mucha plata. La Fiscalía ha informado que ya se inició una investigación de oficio en este caso y se realizan pericias para esclarecer los hechos. Mientras, durante la mañana de este jueves hemos podido observar cómo la policía ha hecho un recorrido en los alrededores de la urbanización en donde vive la pareja para hacer consultas, recabar indicios y también revisar cámaras de seguridad. Mientras, desde la Armada chilena indicaron que ya conocen del caso, lamentaron el hecho y aseguraron que se han activado los protocolos para ir en ayuda y apoyo de la familia del marino desaparecido. Familiares del Cabo Primero en Chile ya se contactaron también con el consulado. Me contacté con él vía WhatsApp, ya que me dieron su número telefónico, y él me citó a las 11 de la mañana con Yesenia. Tanto el Cabo Primero Luis Toledo como su cónyuge se movilizaban en taxis, pues habrían vendido su vehículo días atrás. Las investigaciones en este caso continúan. Entre junio y noviembre, la Fuerza de Tarea Conjunta asentada en Esmeraldas ha incautado más de 1 tonelada de droga y retirado 700 armas durante operativos. Un equipo de este noticiero acompañó el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas en Esmeraldas, concretamente en San Lorenzo y Mataje. Informa Karen Aro. Esmeraldas está en emergencia y la Fuerza de Tarea Conjunta trabaja en los puntos más conflictivos para reducir los índices de violencia y contrarrestar delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas y combustibles. Un equipo de este noticiero acompañó el trabajo que ejecutan las Fuerzas Armadas en esa provincia. Bajo medidas de seguridad, recorrió los puntos selváticos aledaños al río Mataje. Solo en este lugar, desde el mes de junio a la fecha, se ha evitado el paso de algo más de 1,5 toneladas de droga, precursores químicos usados para la elaboración de droga, combustible artesanal y gas. Específicamente en la ciudad de Esmeraldas tenemos identificada ciertas áreas rojas o barrios peligrosos. A esos barrios, créame que ingresamos todos los días y hemos dado importantes golpes. Hemos logrado capturar a verdaderos delincuentes, les hemos desarmado y se les ha entregado a la justicia. Estos resultados se han logrado con el control que se hace por tierra, también por agua y por aire. Esto es Mataje y parte del río en el que lanchas han sido interceptadas. El tránsito y la circulación por las vías principales en Esmeraldas y San Lorenzo también son controladas por la policía y las Fuerzas Armadas. Autos, motos y ciudadanos son revisados. En este control se ha logrado al menos la incautación de 700 armas. Todos nuestros retenes, nuestros controles que hacemos en tierra y en la parte marítima son destinadas a eso, al control de armas, municiones y explosivos. Los trabajos también se destinan a la desarticulación de organizaciones ligadas al narcotráfico. En este operativo se intervino un laboratorio improvisado de cocaína. Esta plantación de droga tiene sembríos de droga en el lado ecuatoriano y el lado colombiano. Y tras los últimos enfrentamientos en las cárceles, la de Esmeraldas permanece así. Las Fuerzas Armadas controlan los exteriores de forma permanente. Agencias internacionales dieron un duro golpe al narcotráfico en Europa. Ocurre apenas una semana después de la captura de un ecuatoriano que sería financista y operador de varias organizaciones delictivas dentro y fuera de Ecuador. Los detalles con Carlos Acoto. Quiso ir a Qatar y en su intento de ingresar a Europa por España fue detenido. Se trata de Enrique Antonio Portocarrero Castillo, ecuatoriano oriundo de Atacames, Esmeraldas, quien fue detenido en el aeropuerto de Barajas el 22 de noviembre pasado, tras una exitosa operación conjunta entre Estados Unidos, España y Ecuador. Sobre él pesaba una difusión roja de Interpol por el delito de narcotráfico. El medio digital Primicias dio a conocer que Portocarrero actuaba como operador de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para el envío de cocaína desde Esmeraldas a Estados Unidos. A la par, manteniendo un perfil bajo, financiaba operaciones del crimen organizado ecuatoriano. Trabajaba con las bandas choneros y gángsters. Ha sido detenido en 9 ocasiones, una de ellas en Santo Domingo. Estas son imágenes de la prensa local captadas hace 9 años. Enrique Antonio Portocarrero Castillo, alias Chugo, cerró el tránsito vehicular de Santo Domingo. Portocarrero, conocido como alias Chugo, podría ser extraditado a Estados Unidos. En paralelo, Europol y otras agencias han desmantelado un supercartel de la droga. 49 detenidos, 6 de ellos considerados objetivos de alto valor, quienes desde Dubái dirigían operaciones del narcotráfico en Europa y Sudamérica. Y como si fuera poco,
Este miércoles se decomisó el mayor cargamento de cocaína encontrado en el puerto de Valencia, en España, en los últimos 4 años. En total, 5,5 toneladas provenientes de Sudamérica. Una explosión se escuchó anoche en varios sectores de las provincias de Guayas y Morona, Santiago, según lo informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional a través de su cuenta de Twitter, donde se refiere a la actividad del volcán Sangay. Los sectores donde se reportaron que fueron escuchadas las explosiones son Naranjal, San Borondón y Daule en Guayas y en el norte de Macas. El informe detalla que los sonidos estarían ligados con la actividad del volcán Sangay, que es alta. Las observaciones satelitales indicaron que las emisiones de ceniza del volcán son pequeñas y limitadas únicamente a las inmediaciones del Sangay.